Hola amigas, este es un video especial. Como ya viste en el título, vamos a hablar de tipos de lana y tipos de gancho, es decir, qué gancho puedes usar o debes usar según el tipo de tejido que quieras hacer, según la prenda y según el grosor del estambre que tú tengas. La primera pregunta que debemos de hacernos para decidir qué tipo de estambre o qué tipo de gancho vamos a usar es ¿qué quiero tejer? Según la prenda que ustedes elijan para tejer, es el tipo de estambre que vamos a necesitar. Todo depende del estambre. Hay veces que, pues sí, tenemos ganchos muy bonitos que queremos usar, pero a veces no son tan necesarios o pues tan funcionales según las prendas que queremos tejer. La pregunta es, ¿qué quiero tejer? Entonces, ustedes una vez que elijan la prenda que quieren tejer, van a decidir con qué estambre. Yo siempre les doy sugerencias en los videos de, no sé, por ejemplo, si hacemos gorritos, que no sean estambres tan gruesos, en otros sí, porque todo depende de la prenda. Por ejemplo, no vas a tejer una cobija con un estambre super ultra extra delgado, porque entonces ya no nos cobijaría y ya no sería como muy calientita. O por ejemplo, no vas a hacer una blusa una blusa de verano con un estambre así de calientito, ¿verdad? Entonces, primero debes de decidir qué quieres tejer. Una vez que ya tienes la idea de qué es lo que quieres tejer, entonces debes de preguntarte en qué tipo de tejido lo quieres hacer. Hay 3 tipos de tejido. Ya una vez que decidieron más o menos qué prenda les gustaría hacer, tienen que decidir el tipo de tejido en la que lo van a realizar. Por ejemplo, yo tengo aquí un gorrito. Este gorrito es un gorrito cerrado, pero también podemos hacer un gorrito a la medida, como este que tengo aquí. Este es del último video. O bien podemos hacer un gorrito calado, ¿no? Es un ejemplo, como este que yo tengo aquí, que es una puntada abierta. Entonces, pues vamos por partes. Los tejidos cerrados son los tejidos que son bastante apretados, en donde no entra el aire pero por ningún lado, que es como este que tengo aquí. Este es un tejido que va bastante cerrado. Como pueden ver, queda bastante justo. Si yo meto mi mano y lo estiro, no se nota nada, es bastante cerrado. Y a este se le llama pues que es un tejido apretado. Entonces, si tú quieres hacer una prenda con un tipo de tejido cerrado o apretado, entonces de aquí depende el gancho y el hilo que vas a necesitar. Generalmente para este tipo de tejidos, que es el tejido cerrado, necesitamos un gancho más pequeño que la lana que estamos utilizando. Pero antes de empezar, ¿cómo saber qué tipo de gancho es para qué tipo de lana? Por ejemplo, aquí tengo un pedacito de esta lana que es un grueso medio. En las especificaciones de esta lana dice que se teje con de 3 a 3.5 milímetros. Yo justamente tengo un gancho aquí de 3 milímetros. Si yo acomodo el hilo en el ganchito, vean, aquí se hace un huequito en el gancho, por eso se llama gancho. Ahí se hace un huequito. En este huequito debe de caber perfectamente nuestro estambre. Te voy a dar el ejemplo que tenía aquí del 3,5, del 3,5. Espero lo alcancen a apreciar, voy a tratar de hacer un buen zoom. Aquí tengo mi hilo y como podemos ver, aquí está el espacio del gancho. Si yo lo coloco, vean, cabe perfecto, no se sale del espacio, y si se sale es muy poco. Entonces quiere decir que este estambre se teje con un gancho de 3 o 3.5 milímetros. Vamos a probar con un gancho de 3.5 milímetros, que es este que tengo aquí. Y vean, ¿vieron? Queda perfectamente a la medida del espacio de nuestra punta del gancho. Si yo pongo un gancho ya más grande que sería un 4 milímetros, vean, ya queda bastante grande, ya se ve demasiado grande, y aunque sí lo pudiéramos tejer, aquí ya empezaría a quedar un poco más abierta la puntada o la prenda. Entonces, para tejidos que son completamente cerrados o lo que le llaman
tejido apretado, necesitamos un gancho más pequeño que el número del estambre. Quedamos que se tejía con 3 o 3.5 milímetros. Yo aquí tengo uno que es de 2 milímetros. Como ven, es una punta mucho más pequeña, pero todavía se puede tejer. ¿Ya vieron? Entonces, si yo tejo un pedazo de hilo, nos vamos a dar cuenta enseguida que nuestras cadenitas van a ser bastante apretadas. Y bueno, esto es para el tejido cerrado. Ahora vamos con los tejidos que son a la medida. Aquí tengo un tejido que va a la medida. Lo hice con agujas, pero igual funciona porque, vean, si yo estiro la prenda, entonces ya se empieza a hacer un poco porosa. Vean, por ahí empieza a salir mi dedo. Pero esto no deja de ser un tejido a la medida. ¿Por qué? Porque todavía tiene juego la prenda, tiene movimiento, entonces se hizo con un tejido perfectamente bien medido con su respectivo número de gancho o de aguja. ¿Cómo lo podemos hacer a la medida? Pues sí, efectivamente es checando la etiqueta de las especificaciones. Yo aquí tengo una bolsita con estambre. Todas las etiquetas vienen exactamente igual, pero aquí te voy a enseñar un poco más a detalle cómo funciona este asunto de las etiquetas. En la parte de la etiqueta donde te dice el material, por ejemplo 100% acrílico, siempre un estambre con etiqueta te va a dar especificaciones de lavado, las especificaciones de las distribuidoras y especificaciones de con qué número se teje. Por ejemplo, generalmente las que vienen así en tachecito significa que son agujas porque son 2, entonces generalmente tejemos con 2 agujas, bueno, siempre. Y cuando es con ganchillo viene un palito así o viene un gancho perfectamente dibujado. El número que tienen aquí al lado de los respectivos símbolos es el número de gancho con el que lo puedes tejer. A veces no son tan precisas, generalmente sí, pero en otros casos no son tan exactas. Por ejemplo, aquí dice que con aguja se teje con 4 milímetros o con 4,5. Y dice que con gancho se teje con un número 4. Entonces vamos a probar si efectivamente se teje con un gancho del número 4. Acuérdense que les enseñé cómo probar el estambre en el gancho. Aquí tengo mi estambre y tengo mi gancho del número 4. ¿Ok? Siempre podemos probarlo haciendo cadenitas o midiendo el estambre como ya les había enseñado. Comencemos por mi técnica, que es midiendo el estambre dentro de la curvatura del gancho. Vamos a ver si el estambre cae perfectamente y sí, así es, como ven, queda perfectamente alineado a la curvatura del gancho. Ok, entonces aquí podemos ver que se teje con 4 milímetros. La siguiente forma es comprobar cómo va a ser tu tejido haciendo simplemente cadenas. O puedes tejer 5 puntos y hacer una pequeña prueba de medio punto. Si eres principiante, yo creo que la mejor forma es midiendo el ganchito. Por ejemplo, aquí ya hice una pequeña prueba de medios puntos, que normalmente pues es una puntada que casi en todas las prendas se utiliza. Cadenitas y vean, así quedaría nuestro tejido perfectamente a la medida. Otro ejemplo es este que yo tengo aquí. ¿Se acuerdan de este chal que hice de cuadrados granny? Vendría siendo un tejido calado porque pues tiene hoyitos, pero está perfectamente tejido con el gancho a la medida. ¿Sí? Aquí tenemos, no sé, en las barbitas vamos a probar. Yo lo tejí con 4,5. Yo aquí tengo un gancho de 4.5 milímetros. Si yo lo acomodo en la punta del gancho, vean, queda perfectamente. ¿Ya vieron? Entonces, esta es una manera bien fácil y bien padre de medir el estambre y tu gancho para que no te vayas a equivocar. Porque a veces las etiquetas, como les digo, no son pero para nada acertadas. El último tipo de tejido es el tejido calado. Una vez que decidimos hacer el tejido calado, generalmente los tejidos calados se hacen con
lanas de grueso medio. De grueso medio van del 4 milímetros a 6 milímetros. Pero la característica de este tejido es que siempre, siempre, siempre lo vas a tejer con un gancho mucho más grueso que el estambre. Entonces, aquí no importa que lo midan, amigas. Más bien aquí el número de gancho que tú utilices te va a dar el tamaño de los orificios que van a ir en la prenda. Por ejemplo, este se teje con 4,5. Pero bien podríamos utilizar para un calado medio, pues un gancho de 12 milímetros. Este fue el estambre que yo ocupé para hacer el suéter junto con el gancho de 12 milímetros. Y vean, ustedes aquí sí pueden hacer la prueba con cadenitas. Van a montar unas cuantas cadenitas y van a ver qué tan calado queda. Por ejemplo, este es con un 12 milímetros, queda bastante abierto. Pero si yo le pongo un 8 milímetros, entonces obviamente va a quedar más cerrado, pero de igual manera sigue estando abierto. Pero vean la diferencia, 12, 8 o bien si lo quiero todavía más calado, puedo utilizar un gancho de 15 milímetros y de igual manera hacer la prueba. Entonces tejemos algunas cadenitas y vean la diferencia, ¿no? Aquí ustedes se pueden dar cuenta cómo se hace un tejido con 12, con 8, con 15. Así ustedes pueden hacer pruebas y decidir qué tan abierta van a querer su prenda y su puntada. Esta es una muy buena opción si tú te quieres evitar el trabajo de hacer una puntada calada, porque hay puntadas que son caladas como esta que te acabo de enseñar, o bien si te quieres evitar todo este trabajo de hacerle las figuritas, porque también es pues bastante trabajo esto y por supuesto más experiencia en el tejido, puedes utilizar únicamente medio punto con un gancho más grande y haces una puntada calada que se va a ver genial, como el suéter que yo hice. Es muy fácil, una puntada muy fácil y queda muy bonito así el tejido abierto o como la cobija que hice. Esto fue para el calado. Ahora, si eres de las personas como yo que dicen, ¡ay, qué bonito estambre! ¿Qué haré con ese estambre? Entonces, también debes de tener un poquito de experiencia en medir tus estambres y saber para qué lo vas a utilizar. Por ejemplo, yo compré este para hacer el gorrito de el video pasado, pero igual me sigue gustando el estambre, ¿no? Entonces yo lo hubiera comprado, pero yo soy de esas personas que compra los estambres porque me gustan y digo, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Porque, por ejemplo, este es grueso. Entonces no puedo hacer una blusa con un estambre grueso, ¿no? O sea, si la finalidad fue para blusa, me equivoqué. O bien tampoco puedo decir, voy a tejer un chal con esto. Porque no, amigas, los chales generalmente son más laboriosos, son más artesanales, entonces con algo así no se notaría la puntada artesanal que tú le puedas hacer a un chal o a una capa. Yo lo ocupé para gorro porque está perfecto para un gorro. También se puede utilizar para bufanda o un grueso así, se puede utilizar para un cuello calientito, un cuello esponjoso. Pero la pregunta es, ¿con qué gancho lo tejerían? La primera pregunta que nos tenemos que hacer, acuérdense, ¿qué quiero tejer? Entonces, imagínense que con este grueso queremos tejer un cuello. ¿Cómo voy a hacer el cuello? ¿Qué tipo de tejido voy a utilizar para el cuello? ¿Puedes utilizar un tejido calado con un estambre grueso? Sí se puede y quedaría bastante bien. Para un cuello, ¿ocuparías un tejido cerrado? Yo en lo personal no escogería un tejido apretado porque entonces el cuello con un grueso de este tamaño ya se haría pesado. Quizá ocuparía algo a la medida o un calado, eso sí definitivamente lo haría. Empiezo por probar ganchos. Este, como es un grueso bastante grueso, me late que se teje con un 8 o 9 milímetros. Vamos a empezar a probar los ganchos. Vamos a probar un número 7. Y veo que queda bastante grande para un número 7. Voy a pasar al número 8. Como ven, un 8 se ajusta un poco mejor, pero
Como queda a la medida, esto me da a entender que tal vez el gancho quedaría bastante, el tejido, perdón, quedaría bastante apretado. Quizá lo tejería con un número 10 y vean, esto ya tendría un poco más de soltura. Cuando finalmente decida qué gancho voy a utilizar, entonces voy a hacer una prueba para ver cómo quedaría mi tejido. Empiezo a tejer cadenitas y veo, ¿quedan tiesas? No, no quedan tiesas, quedan de buen tamaño, quedan abiertas, sí quedan abiertas. Creo que esto sería perfecto para un cuello. Les voy a dar otro ejemplo. Este aparentemente se ve esponjoso y abultado, pero al tocarlo ya veo que no lo es tanto. Entonces mi pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto? Bien podría tejer desde un chal, una bufanda o un suéter, pero la pregunta es con qué puntada lo voy a hacer. Un tejido de este tipo que tiene texturas, yo te sugiero que siempre lo hagas con puntada calada. ¿Por qué? Porque las texturas se ven muy bonitas sobre el tejido. Si tú lo haces con una puntada completamente apretada y cerrada, entonces ya no le vas a dar chance a que las texturas se muestren en el tejido, a como se vería, por ejemplo, en un tejido liso, ¿no? Aquí luce perfectamente el estambre. ¿Por qué? Porque su llamativo son los colores. Pero si su llamativo es la textura, te sugiero que le des chance a la textura a que se muestre como en un tejido calado. Entonces, un tejido calado puedes tejerlo desde un 10 milímetros, puedes tejerlo con un 12 milímetros. Aquí sí ya depende de ti. Por ejemplo, si yo tengo un estambre como bastante delgado. Este estambre, su atractivo no es la textura, pero vean, a ver, ahí sí se ve, el tejido o el estambre tiene como destellos en tornasol. Entonces queremos que su atractivo sea pues los destellos, ¿no? ¿Cómo lo tejerían ustedes? Este tipo de estambre, como es delgadito, yo no lo haría en puntada calada. ¿Por qué? Porque es demasiado delgado y si quieres tejer algo abrigador, para nada te va a abrigar. Quizá lo utilizaría para hacer una pequeña blusa. También lo utilizaría para hacer gorritos con un gancho obviamente a su medida y una bonita puntada que también resalte los destellos. No sé, tal vez un abanicos. Lo importante es hacer resaltar tu estambre. También tiene destellos, pero su gracia no son tanto los destellos, sino el matizado. Hay una regla muy básica que, aunque se diga que no existen reglas en el tejido y en la moda del tejido, hay una que sí marca la diferencia. Menos es más. Por ejemplo, aquí tenemos un estambre que, además de tener destellos, tiene matizado. Entonces, esto en una puntada plana, como un puro medio punto, resalta por sí solo. No necesitas adornarlo más, porque entonces no sabes en qué fijarte, si en el estambre, en los colores, o en la puntada, o en la prenda, ¿no? Entonces ya va a quedar así como muy folclórico, y a veces sí se ve bonito, pero generalmente eso no es tan bueno. Tienes que hacer resaltar ya sea tu estambre o tienes que hacer resaltar los colores, ¿vale? Entonces esto en una puntada plana, en una puntada a la medida, quedaría muy muy bonito. Incluso calado, yo el suéter lo hice con este estambre, pero es una puntada plana en donde solo vas a ver la prenda y sus colores, no necesitas de más. Y bueno, estos son como principios básicos del tejido para decidir cómo y en qué vas a emplear tus estambres y por supuesto tus ganchos y todo tu material de trabajo. Espero no haberme extendido, espero hayas llegado hasta el final del video y espero también toda esta información te haya sido de mucha ayuda. Si te gustó, por favor regálame tus deditos arriba, no olvides suscribirte y nos vemos en otro video. Bye.